Muy buenos días a todos. Mi nombre es el doctor Edison Félix. Yo soy cardiólogo e internista, así como también cardiólogo adjunto en mi país, República Dominicana, el Departamento de Pruebas No Invasivas, sobre todo ecocardiografía. Quiero empezar dando las gracias al comité organizador por la invitación a su tan prestigioso congreso. El tema que me ha tocado en el día de hoy es un tema muy complejo porque tiene que ver con arritmias cardíacas. Realmente las arritmias cardíacas de forma básica son un grupo de alteraciones tanto en la creación como en la propagación del impulso eléctrico normal a través del corazón. Como todos ustedes saben, el impulso normal es producido en el nodo sinusal, el cual a su vez lo lleva al nodo AB, a su vez al sistema His-Purkinje y posteriormente, bueno, eso lo distribuye en el corazón. Ahora bien, cuando existe cualquier alteración, tanto en la creación como en la propagación de ese impulso, pues entonces estaríamos hablando de una arritmia cardíaca. Ahora bien, el nodo sinusal generalmente mantiene una frecuencia cardíaca normal que oscila entre unos 60 y 100 latidos por minuto. Ahora, cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de los 60 latidos por minuto, estamos hablando de bradiarritmias. Y si supera eh, los 100 latidos por minuto, estaríamos hablando de taquiarritmias. Ahora bien, estas a su vez se clasifican en supraventriculares, las cuales se originan por encima del sistema de conducción de las TGIs, y en ventriculares, las que se originan en los ventrículos. Ahora bien, esta tabla solamente es para mencionarles algo. Las arritmias tienen muchos mecanismos por los cuales estas se producen. Ahora bien, si partimos desde el punto de vista de los trastornos que tienen que ver con la formación del impulso, podemos ver entre algunos mecanismos, solo para mencionarlos, tenemos el automatismo, así como también triggered activity o actividad desencadenada, que puede ser por potenciales precoces o tardíos. Tenemos los trastornos de la conducción del impulso, en los cuales tenemos los bloqueos AB, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Y tenemos trastornos combinados, en los cuales puede haber tanto alteraciones en la formación del impulso, así como también en la conducción de este impulso. Ahora bien, ¿cuál es una de las cosas más importantes que yo quiero que ustedes tengan pendiente? Es cuando de arritmias se trata. En el caso de que estemos pensando en diferenciar taquicardias supraventriculares de ventriculares, tenemos que tener pendiente un concepto que es el ancho del QRS. Cuando el QRS mide menos de 120 milisegundos, se llama de QRS estrecho. Y si tiene más de 120 milisegundos o 120 o más milisegundos, se llama de QRS ancho. ¿Por qué es importante? Generalmente, las taquicardias, ustedes las van a ver que se dividen también así, estrecho y ancho. Ahora, enlaces de QRS estrecho son supraventriculares y las cuales generalmente tienen mejor pronóstico y son mejor toleradas que las ventriculares, las cuales lamentablemente tienen peor pronóstico para los pacientes, y ahorita, más adelante, vamos a ver por qué. En algunas excepciones, puede haber taquicardias supraventriculares que debuten o que aparezcan con QRS ancho, pero no son las más comunes, pero es importante tenerlo pendiente. De todas maneras, ante la duda, siempre hay que tratarla como si fuera una taquicardia de QRS ancho. Ahora, vamos a empezar hablando de las taquiarritmias supraventriculares. El término de taquiarritmia supraventricular literalmente indica frecuencias auriculares mayores a 100 latidos por minuto. Recuerden que, como habíamos mencionado anteriormente, las arritmias se dividían en supraventriculares si iban del sistema His hacia arriba, las aurículas, y ventriculares si solamente nacían de los ventrículos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de frecuencias auriculares mayor a 100, significa que el origen de esa arritmia va a generar que las aurículas se contraigan o tengan una frecuencia mayor
que la frecuencia de los ventrículos. Ahora, la conducción a los ventrículos se realiza a través del sistema normal de conducción, por lo que el QRS va a ser estrecho. Y ustedes me preguntarán, o sea, ¿qué significa esto? Bueno, cuando se genera el impulso, vamos a suponer aquí, aurícula izquierda, ese impulso va a salir y va a bajar normalmente por el nodo AB y por el sistema de conducción, lo cual es un sistema con unas células especializadas que permiten la conducción de forma rápida a través del corazón. Recuérdate que todas las células, todos los miocitos son capaces de generar, tanto de generar como de conducir impulsos, pero el sistema de conducción permite que ese impulso viaje más rápido, razón por la cual el QRS va a ser estrecho. En el caso de que sean ventriculares, ¿qué ocurre? Como es generada en el ventrículo y los ventrículos obviamente no tienen ese mismo sistema, esa velocidad de conducción, va a hacer que el impulso viaje más lentamente, razón por la cual va a dar un QRS que va a ser ancho. Estas generalmente son frecuentes y tienden a ser asintomáticas. Ahora, en los estudios epidemiológicos sobre la población con respecto a la incidencia, prevalencia de taquicardias supraventriculares, generalmente son limitados, porque como les dije, muchas veces pasan inadvertidas o pueden ser asintomáticas. En la población general, la prevalencia de la taquicardia supraventricular es aproximadamente de 2,25 por cada 1.000 personas. Las mujeres tienen un riesgo de desarrollar taquicardias supraventriculares que es 2 veces mayor que la de los hombres, y las personas mayores de 65 años tienen asimismo 5 veces más riesgo de desarrollar taquicardia supraventricular que las personas más jóvenes. Pero, ¿qué pasa? Cuando tenemos que estas taquicardias supraventriculares generalmente tienden a ser más frecuentes en los jóvenes, esto hace que los jóvenes tengan mayor sintomatología y que incluso se puedan detectar más fácilmente cuando van a la emergencia este tipo de arritmias. ¿Okay? O sea que los jóvenes pueden ser más sintomáticos. El cuadro clínico es variado, demasiado diría yo, pero el impacto se va a basar en muchos factores que tienen que ver con las comorbilidades que tenga el paciente, su edad, sexo, etc. Puede haber desde, primero, palpitaciones, que es un síntoma cardinal de la mayoría de las arritmias, fatiga, mareos, malestar o dolor torácico. Puede haber disnea y alteración del estado de la conciencia. La disnea y otros signos clínicos y síntomas de falla cardíaca pueden ocurrir cuando esas taquicardias supraventriculares llegan a ser tan frecuentes y tan sostenidas que pueden desarrollar una condición que se llama taquicardiomiopatía. Las taquicardiopatías ocurren porque existe una estimulación constante sobre la función ventricular, lo cual hace que el ventrículo se vaya agotando, lo cual entonces va a producir un deterioro de la función de ese ventrículo y ahí va a sobrevenir entonces el desarrollo de signos y síntomas de falla cardíaca. Ahora, en los pacientes de más avanzada edad, generalmente toleran un poco menos cuando estas arritmias están muy rápidas. Eso generalmente ocurre en personas más mayores. Los síntomas pueden ser más extremos, como un mareo, llegar a presíncope y asíncope, lo cual es menos común, en vista de que ellos tienen un sistema circulatorio que no responde tan rápido a los cambios bruscos de presión, razón por la cual entonces puede haber caídas súbitas en la presión arterial. Ahora, los riesgos directos debido a taquicardias supraventriculares generalmente tienden a ser inusuales, pero en ocasiones o situaciones específicas, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es importante recalcarle, existe lo que es el patrón de Wolff-Parkinson-White, que lo vamos a ver más adelante, pero cuando ya presentan síntomas, ahí que se le llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, se aúna a una fibrilación auricular, esto puede llegar a provocar muerte súbita. En el diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares, yo lo que primero necesito que ustedes entiendan es que ellas son muchas, cada uno con diferentes variantes. Ahora bien, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que buscar cuando ven una taquicardia? Primero, tienen que asegurarse que no sea una taquicardia sinusal, porque si es una taquicardia sinusal, generalmente la taquicardia sinusal tiene una causa que la desencadena, sea una fiebre, sea una sepsis u otra condición, incluso hasta psicógena, que puede desencadenarla. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos primero si un paciente tiene una taquicardia sinusal o no? Lo primero es que tenemos que buscar parte de lo que son los criterios de taquicardia sinusal. El primero de ellos tiene que ser, tiene que haber una frecuencia cardíaca obviamente mayor de 100 para hacer taquicardia, onda P,
que preceda cada QRS. Si ustedes se fijan aquí hay una onda P antes de cada QRS, lo cual significa que el ritmo sale del núcleo sinusal. El PR, o el intervalo PR, generalmente es constante, pero él se puede modificar bastante con la taquicardia o las bradicardias. Tiene que tener onda R o intervalos RR regulares, me explico. Tiene que tener la misma distancia entre una onda R y la otra. ¿Okay? Eso se puede medir con un caliper o regla. Y la onda P debe ser negativa en ABR, como ustedes están viendo aquí, que tiene una onda P negativa en ABR. Y ahí nosotros sabemos que una taquicardia sinusal, y antes de nosotros tratar o identificar una arritmia, tenemos que también pensar al mismo tiempo cuál puede ser el posible desencadenante de esta arritmia. En algunos casos no te da tiempo porque el paciente llega muy descompensado y hay que tomar una medida inmediata, pero siempre tienes que tratar de pensar y ver las características clínicas del paciente, asimismo su historia clínica, y porque algunas de estas arritmias incluso pueden ser secundarias a trastornos hidroelectrolíticos. Tenemos entonces que cuando vemos las taquicardias de QRS estrecho, lo primero que tenemos que preguntarnos es si es una taquicardia regular o irregular. Si la taquicardia es irregular, la taquicardia más frecuente que vamos a ver, y la vamos a ver más adelante, es la fibrilación auricular. Como ven aquí, ella es atrial fibrillation. Ahora, dentro de las otras que son irregulares, podemos tener, bueno, una taquicardia atrial multifocal, eso no voy a hablar de eso, es un poco complejo, un flúter auricular con conducción variable, que voy a hablar más adelante, o una taquicardia atrial multifocal, que ya son arritmias más complejas, de las cuales no voy a hablar más adelante. Simplemente me voy a circunscribir en las que son más frecuentes. Ahora, si es regular, tenemos que empezar a buscar la presencia de ondas P o no, como hicimos, por ejemplo, en el electrocardiograma que vimos aquí, vimos que no ritmo sinusal. Dependiendo de cómo veamos la presencia de las ondas P o no, pues entonces vamos a ir encasillando y determinando qué tipo de arritmia es. Ahora bien, ¿por qué quise traerle este slide? Este slide es una infografía que hice en una página que tengo en Instagram, en la cual hablo sobre la fibrilación auricular y quiero hacer un pequeño stop aquí para que conozcan un poco sobre ella y su importancia. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente a nivel mundial y esta causa aproximadamente de un 20 a un 30% de todos los eventos cerebrovasculares y se asocia a deterioro cognitivo y demencia vascular. Tanto del 10 como al 40% de los pacientes con fibrilación auricular se hospitaliza por lo menos una vez al año y del 20 al 30% de los pacientes llega a presentar en algún momento deterioro de la función ventricular izquierda. La prevalencia de esta enfermedad es 5 veces mayor en pacientes mayores de 60 a 69 años y la incidencia es menor en mujeres en comparación con los hombres. O sea, los hombres tienen más tendencia a tener fibrilación auricular. En la epidemiología, esta afecta a unos 33 millones de personas a nivel mundial y su prevalencia en mayores de 20 años oscila en un 3%. O sea, un 3%, 3 de cada 100 personas mayores de 20 años tiene o va a desarrollar fibrilación auricular. Ahora bien, ¿cuál es el problema con la fibrilación? Que solamente por tener fibrilación auricular duplica 2 veces la mortalidad por cualquier causa en mujeres y 1.5 veces en hombres. Los factores de riesgo, como también de la mayoría de enfermedades cardiovasculares, tenemos alcohol, apnea del sueño, EPOC, hipertensión, obesidad, diabetes, historia familiar y edad avanzada. Que esas son cosas que tenemos que tener pendiente. Ahora bien, los síntomas, que ahí es que viene parte de lo interesante. El paciente puede que no presente ningún tipo de sintomatología y que venga a presentarse la fibrilación auricular como un evento que debute, como por ejemplo un evento cerebrovascular y ahí se determina la fibrilación. Puede haber falta de aire, palpitaciones o sensación de fatiga. Ahora bien, este electrocardiograma es de un paciente con fibrilación auricular, pero no está rápido, o sea, tiene una frecuencia que está controlada. Ahora bien, ¿por qué se los muestro? Porque este nos va a permitir identificar cuando un paciente, o sea, los criterios que tenemos que buscar en un paciente que estemos sospechando de fibrilación auricular. Con respecto al electro, tenemos varios criterios. El primero de ellos, debe haber ausencia de onda P. Si ustedes se fijan, antes de cada QRS no existe claramente la presencia de una onda P. Aquí, por ejemplo, no hay, aquí no hay, y aquí ustedes ven unas muestras que pudieran similarse a onda P, pero ustedes lo ven de manera irregular. Esas ondas que ustedes ven se llaman ondas F de fibrilación.
Otro de los criterios es que los RR, o la distancia que hay entre una onda R y la otra, es irregular, no miden la misma distancia. Y hay un fenómeno que se llama alternancia eléctrica. ¿Qué es alternancia eléctrica? La alternancia eléctrica ocurre porque si vemos en las imágenes aquí en el GIF, podemos observar, aquí vemos un latido normal, como se produce en un nodo sinusal, pasa el nodo AB y se llenan los ventrículos y esto se contrae, pero vemos aquí cómo existe una actividad irregular, errática, que se produce por un tipo de mecanismo que se llama microrreentradas a nivel de la aurícula izquierda, el cual hace que la aurícula pueda incluso llegar a velocidades de hasta 400, hasta 600 latidos por minuto, lo cual hace que la aurícula se quede fija y no se contraiga adecuadamente. Eso va a producir tantos latidos que el nodo AB no va a permitir el paso de todos esos impulsos, con lo cual va a bloquear unos y va a dejar pasar otros. Por eso el ritmo es irregular. Entonces, esos son los tres criterios que tenemos que buscar. Cuando miramos ahora este trazado electrocardiográfico, vemos que tenemos una frecuencia cardíaca que está aproximadamente casi en 150 latidos por minuto, un poco más, 170 casi, 75, en la cual nosotros podemos observar cómo existe, primero, alternancia eléctrica. Si ustedes se fijan, las ondas R no miden exactamente lo mismo. Si lo mapeamos, podemos observar que tampoco tienen la misma distancia, o sea, los intervalos RR son irregulares y no observamos la presencia de onda P, razón por la cual tenemos que pensar en una fibrilación auricular. ¿Okay? Tenemos entonces una primita de la fibrilación auricular que va a recibir el nombre del flúter auricular. Es otra arritmia también relativamente frecuente, en la cual nosotros vamos a ver que vamos a poderla identificar por lo siguiente. El flúter auricular, a diferencia de la fibrilación, se produce generalmente en la aurícula derecha y la fibrilación del lado izquierdo, la aurícula izquierda. Entonces, en el lado derecho del corazón tenemos que esta arritmia se produce por un mecanismo que se llama macro reentrante. No es igual que la fibrilación auricular, que es micro, pequeñas alteraciones, pero este se produce por una macro reentrada, que vamos a ver ahora cómo se produce, lo cual da cierto patrón en el electrocardiograma que debemos buscar. Este paciente, por ejemplo, tiene una frecuencia ventricular controlada, no está en taquicardia, pero podemos observar en las derivaciones inferiores, que son D2, D3 y ABF, la presencia de lo que parecieran ser unas ondas P que están negativas. Si ustedes las ven aquí, vemos 1, 2, 3 y después vemos la presencia de un QRS. Ese tipo de flúter auricular recibe el nombre de flúter auricular con conducción 3 a 1, porque existen 3 estímulos y de ahí conduce uno. Si ustedes se fijan y miran la frecuencia a la cual está esta onda P con respecto a esta, podemos observar que es más o menos 5 cuadritos, lo cual significa que va a una velocidad más o menos de 300 latidos por minuto, pero esa velocidad obviamente no se traduce y no se pasa al ventrículo. Otra característica que se ve es la presencia de estas pequeñas ondas P, como ven aquí arriba, en B1. O sea que esas son las dos derivaciones que tenemos que buscar cuando sospechamos de un flúter. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en el flúter? Bueno, lo mismo que le dije. Existe esta contracción de las aurículas, la cual hace entonces que no todos los impulsos puedan pasar a nivel del nodo B y produzca este patrón que ya vimos aquí. Va a dar un patrón de ondas F, que las ondas F anteriores eran ondas F de fibrilación. Estas se llaman ondas F de flúter o en forma de sierra, como ustedes ven, parece un serruchito, un pequeño serruchito. Y generalmente, en la mayoría de los casos, que es lo más común, los intervalos RR son regulares, lo cual nos ayuda bastante cuando encontramos una taquicardia, que lo vamos a ver más adelante, que si vemos, por ejemplo, una taquicardia con una frecuencia cardíaca fija a 150, entre los diagnósticos diferenciales, si está fijo a 150, que tenemos que pensar es en una taquicardia por entrada nodal o en un flúter auricular. Con una conducción, claro está, 2-1, porque como les dije, la frecuencia va a 300 y si por ejemplo, de esos, cada dos estímulos pasa uno, obviamente la frecuencia se va a quedar fija a 150. Ahora, la frecuencia auricular generalmente no excede los 300 latidos por minuto. Los flúters pueden dividirse en típicos y atípicos. Ahora, se le llaman típicos cuando la arritmia da vueltas alrededor del istmo, cabo
tricuspidio. Aquí va el anillo tricuspidio y él da vueltas alrededor de este istmo, lo cual va a producir entonces esa forma típica en forma de sierra. Ahora, el flúter más común de todos se llama típico antihorario. Miren, es este que está aquí, el cual da una vuelta al contrario de las manecillas del reloj. Ahora bien, ¿qué otro tipo de taquicardia también es muy común? Pero de las taquicardias supraventriculares que se catalogan como paroxísticas, tenemos la taquicardia por reentrada nodal. La taquicardia por reentrada nodal eh, básicamente es la más frecuente de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, la cual se ve entre un 60 a un 65% de estas. Es más frecuente en mujeres entre las décadas tercera y quinta década de la vida, y en la mayoría de los pacientes el circuito se va a ver o se va a explicar de la siguiente manera. Miren, antes de pasar ahí, quería enseñarle el electro nuevamente. Fíjense cómo nosotros podemos observar que este paciente tiene una frecuencia cardíaca que está casi a 150 latidos por minuto. Ya dijimos que cuando está casi fijo a 150 tenemos que pensar, si descartamos taquicardia sinusal, tenemos que pensar entonces en flúter o en intranodal. Ahora bien, aquí vemos en derivaciones inferiores que no observamos las ondas F o forma de sierra de flúter, razón por la cual descartamos el flúter, por lo menos el típico. Ahora bien, ¿qué tenemos que buscar? Las ondas P en este tipo de taquicardia van a caer delante del QRS. Ustedes se preguntarán cómo. Bueno, eso se lo explico ahora. Estas pequeñas muescas que ustedes están observando aquí después de cada QRS en B1 y estas muescas como si fueran unas pequeñas montañitas o unas pequeñas onditas positivas que ven, mira, aquí se ven mejor en D3, no es más que la misma onda P, pero que cae delante del QRS en vez de caer detrás. ¿Cuál es el mecanismo de esto? Bueno, para esto se necesita lo que se llama una doble fisiología o a nivel del nodo AB. O sea, el nodo AB tiene que tener dos canales, un canal que sea una vía rápida y otro una vía lenta. Aquí tenemos, por ejemplo, una vía lenta y aquí tenemos la vía rápida. ¿Qué es lo que ocurre en condiciones normales? Cuando el impulso eléctrico se produce, baja a través del nodo AB por estas vías y simplemente sigue su camino normal. Pero si se produce una extrasístole auricular en alguno de estos puntos, aquí o aquí, que sería un impulso extra anticipado, puede bajar aquí y encontrarse con una de estas vías permeables, lo cual le permite entonces al impulso bajar por la vía lenta, que es lo más común, y entonces dar la vuelta y devolverse por la vía rápida hacia las aurículas y volver a activar nuevamente ese impulso eléctrico, razón por la cual el impulso baja, uno para el ventrículo y otro activa entonces de forma retrógrada las aurículas, pero entonces ¿qué hace? Vuelve y se devuelve y baja otra vez y perpetúa el ciclo. Entonces, generalmente la más común de ellas es que baje por la lenta y suba por la rápida. Esa es la más común de todas, que fue el electro que vimos anteriormente. Ahora bien, esa taquicardia por reentrada nodal, tenemos que entender también que existe otro tipo de taquicardia que también tiene que ver con el nodo AP, el cual esa taquicardia se llama taquicardia por reentrada auriculoventricular. Para darse esa taquicardia, además de que la frecuencia cardíaca es mucho mayor que la por entrada nodal, que generalmente oscila a 150, 170, es una taquicardia que incluso puede verse en una frecuencia tan alta como 190 y 200 latidos por minuto. Y esas taquicardias pueden dividirse en dos. Y es importante que entiendan este concepto porque más adelante yo se los voy a mencionar durante la charla. Tenemos una taquicardia que va a ser ortodrómica. Orto significa derecho, que baja por la misma vía, en la cual nosotros tenemos, por ejemplo, que se genera un impulso que baja a través del nodo B, pero entonces se devuelve por un accesorio al sistema de conducción, sube y vuelve y baja otra vez y perpetúa entonces ese ciclo. Esas taquicardias van a ser con QRS estrecho. Y las taquicardias que son antidrómicas, o sea, que dan la vuelta, que bajan por aquí y suben y se devuelven, van a tener QRS ancho. Y eso es importante porque lo vamos a ver ahora más, un poquito más adelante. Ahora, ¿qué alteración o síndrome nosotros tenemos que tener pendiente? Porque cuando esos pacientes degeneran o tienen episodios de fibrilación auricular, pueden hacer muerte súbita, son los pacientes que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué hay en el síndrome de Parkinson-White? Tres cosas. Tenemos
un intervalo o un PR corto menor a 120 milisegundos. Tenemos la presencia de una onda delta o escotadura, esas que ustedes ven aquí al principio del QRS, y esto se debe a que como hay un anómalo adicional, el impulso eléctrico baja primero o se adelanta y preexcita, por eso viene el síndrome de preexcitación, el ventrículo izquierdo. Tenemos entonces que el QRS va a tener una duración mayor de 100. Generalmente lo vemos un poquito más ancho, pero generalmente es mayor de 100. Entonces tendría esas tres características: PR corto, QRS ancho y onda delta. ¿Se acuerdan de esas tres cosas? Y nunca se les va a olvidar. Si ustedes se fijan aquí al principio, pareciera como si fuera casi hasta un bloqueo de rama izquierda. Ustedes lo miran rápido, así, pero cuando se detienen a ver, lo ven y determinan que efectivamente ese paciente tiene un patrón de Wolff-Parkinson-White. Para llamarse síndrome debería tener palpitaciones o síntomas. Miren aquí, el mismo ejemplo. Y miren ahora, esta arritmia tiene QRS ancho. Pero miren qué pasa. ¿Y por qué les digo que puede confundirse con una taquicardia ventricular? Tenemos QRS ancho, pero vemos que, primero, existen escotaduras, miren aquí, que corresponden a la onda delta. Vemos también que tiene RR irregulares, totalmente irregulares, y alternancia eléctrica. Entonces, la obra, ¿cómo se llama? En este caso, se llama entonces una fibrilación auricular preexcitada o con un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Estos pacientes tienen alto riesgo de muerte súbita. ¿Okay? Vamos con las taquicardias ventriculares, que es donde más tenemos que tener cuidado en su diagnóstico porque son las más peligrosas, son las que tienen peor pronóstico. Estas tenemos que, aunque podemos dividirlas de muchas formas, tenemos que entender que estas arritmias pudieran primero dividirlas si son hemodinámicamente estables o hemodinámicamente inestables, que pueden debutar tanto si son estables asintomáticas como con síntomas mínimos de palpitaciones. En el caso de hemodinámicamente inestable pueden desarrollar presíncope, síncope, muerte súbita, etc. Ahora, ¿dónde se producen el impulso que va a degenerar en la creación de esta arritmia? Bueno, va a generarse en los ventrículos. Generalmente, la mayoría de los casos tienden a ser pacientes que tienen cardiopatía estructural de base. Si vemos aquí, por ejemplo, en la epidemiología, el principal mecanismo que se asocia generalmente a muerte súbita es la fibrilación ventricular, la cual puede o no estar precedida por una taquicardia ventricular sostenida, que generalmente la precede en la mayoría de los casos. Como vemos aquí, en un caso de una fibrilación auricular, en este pequeño video, vemos cómo existe una actividad irregular en el ventrículo que no le permite que este se contraiga. Si los ventrículos no se contraen, no hay bombeo, por ende no hay gasto cardíaco y por ende no hay presión. Los pacientes colapsan inmediatamente. Entonces, la muerte súbita cardíaca en Estados Unidos se estima más o menos 400,000 casos por año. Existen cardiopatías asociadas, sobre todo la cardiopatía isquémica crónica con presencia de cicatrices, que esa es una de las principales causas. En países como en Sudamérica tenemos la cardiopatía chagásica, gracias a Dios en nuestro país, República Dominicana, no tenemos. Cardiopatías valvulares, sobre todo la estenosis aórtica severa, que tiende a tener peor pronóstico. Displasia ritmogénica del ventrículo derecho y las cardiopatías congénitas corregidas también. Tenemos que estas también pueden clasificarse de la siguiente forma. Tenemos que, primero, de acuerdo a la duración y el tipo, nosotros podemos tener taquicardias ventriculares que sean sostenidas o no sostenidas. Sostenidas, más de 30 segundos. No sostenidas, menos de 30 segundos. Las cuales pueden a su vez ser monomórficas, se llaman monomórficas porque tienen el mismo tipo de complejo QRS, la misma morfología, o polimórficas que pueden tener más de un patrón de QRS. Ahora bien, existen otras como la taquicardia ventricular ramo-ramo, bidireccional, pero no me voy a detener aquí. El flujo ventricular, voy a hablar de las más frecuentes. Tenemos la torsada de Pointes o torsada de Pointes y tenemos la fibrilación ventricular. Ahora, también estas se pueden clasificar si son idiopáticas, como por ejemplo el tracto de salida del ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, si tienen o no cardiopatía estructural, ya lo dijimos, miocardiopatía dilatadas, hipertrófica, chagásica, displasia ritmogénica, así como también miocardiopatía o cardiopatía isquémica. Tenemos, antes de pasar a las taquicardias, tenemos que mencionar rápidamente las tetracístoles ventriculares. Las tetracístoles ventriculares, aunque la fibrilación es la taquicardia sostenida más frecuente, las tetracístoles ventriculares son los
básicamente la no sostenida o el trastorno arrítmico realmente más frecuente, en la cual tenemos que en los estudios realizados utilizando Holter vemos que de 24 horas se encuentran extracístoles ventriculares incluso hasta en el 50% de la población sana. Estos aumentan con la edad, va a aumentar la prevalencia de las mismas y están independientemente de presencia de enfermedad estructural o no. O sea, no necesariamente tienes que tener un problema estructural del corazón para presentarlas. En reposo, generalmente, cuando aparecen, no se asocian a mayores riesgos, pero si se asocian a cardiopatía estructural, tienen mal pronóstico. Los síntomas generalmente son palpitaciones secundarias que se deben a esas palpitaciones, dan una sensación como de vacío en el pecho, que es incómodo y generalmente es una causa frecuente de consulta, sobre todo en cardiología. Y si tenemos que existen más de un 25% de carga rítmica en 24 horas en un Holter, tiene mal pronóstico y ese paciente hay que tratarlo urgentemente y hay que ablacionarlo muy probablemente si no responde, porque pueden desarrollar taquicardia-miopatía. Ahora, para determinar si es una taquicardia ventricular o no, existen varios criterios, pero no quiero que se complique mucho con esto. Vamos a mencionar solamente unos cuantos, que son criterios de Brugada y los criterios de Berkey. En los criterios de Brugada ayudan a poder diferenciar entre una taquicardia ventricular de una supraventricular aberrada. Pero si tiene una taquicardia y piensa en taquicardia ventricular, trátenla como taquicardia ventricular. Ahora, el primer criterio es la ausencia de RS o complejos RS en las precordiales. Miren aquí, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. No hay patrón de RS. Eso ya es un criterio. Ya tenemos ese criterio. Bueno, pues ya es taquicardia ventricular. Inicio de la onda R, que sería aquí, inicio de la onda R hasta el nadir o final de la onda S, que mida más de 100 milisegundos en un criterio, que es el segundo que buscamos. Y el tercer criterio es la disociación AB. Ese es más difícil de encontrar, pero es bien específico. Por ejemplo, este paciente tiene también uno de los criterios de Berkey, que es onda R inicial en ABR, pero también, y es muy difícil de ver, tienen que fijarse bien, ven que aquí vemos los complejos QRS, 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 pero ven que de repente este es diferente a los demás. Esta pequeña muesca es una onda P. Aquí también, y aquí también, y aquí también. Eso se llama disociación auriculoventricular y es muy específico para taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular no sostenida, como podemos ver aquí, esta es monomórfica. Podemos ver que todos los complejos son iguales, no dura más de 30 segundos. En el caso de esta, que es monomórfica, pueden ver que es sostenida y que tiene algunos de los criterios. Por ejemplo, este tiene RS entrecordial, o sea que no nos cuenta, pero tiene el RS mayor de 100 milisegundos, por lo cual es un criterio para taquicardia ventricular. Y en algunos hallazgos se puede encontrar, por ejemplo, algunas pequeñas ondas P disociadas, a lo cual no da criterio de taquicardia ventricular. Puede ser monomórfica o polimórfica. Como vemos aquí, todos los QRS no tienen exactamente el mismo tamaño. Ahora, ¿cuál es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica? Muy famosa, la torsada de Pointes. Ahora, ¿por qué se le llama torsada de Pointes? Se llama torsada de Pointes porque, si ustedes se fijan, el trazado tiene una imagen como si fuera romboidal. La torsada lo que hace es que dentro de su misma taquicardia llega un punto que en la línea isoeléctrica se tuerce o se gira dentro de su propio eje, lo cual entonces hace que se tuerzan las puntas y de ahí es que viene el nombre. Es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica que realmente se asocia a síndrome de QT largo, que puede verse principalmente por medicamentos. Tenemos que básicamente lo que ocurre es que cuando se prolonga el QT, se prolonga el periodo refractario relativo y cae una extrasístole ahí ventricular, lo cual le genera entonces en la taquicardia. Aunque algunas veces pueden ser autolimitadas, necesitan ser abordadas rápidamente porque pueden degenerar en fibrilación ventricular. Y aquí tenemos la fibrilación ventricular. Como ven, totalmente un ritmo totalmente irregular. ¿Y qué le pasa al corazón cuando está en fibrilación? Esto. Si ustedes pueden ver en el ventrículo izquierdo, este prácticamente no se contrae. Y ahí ya no hay gasto, no hay presión. Obviamente el paciente está en ese momento, si la empieza a presentarse, síncope. Ahora, bradiarritmias. La bradiarritmia de forma rápida tenemos que entender que son de varios tipos. Puede tener alteraciones del nodo sinusal, lo cual tenemos bradicardia sinusal, etcétera, pero la que más le compete aquí en esta charla son los bloqueos AB. Los bloqueos AB pueden ser de varios tipos. Pueden ser bloqueo AB de primer grado,
en los cuales el PR se mantiene prolongado mayor de 200 milisegundos. De segundo grado MOBIS 1, que se va prolongando hasta que una P no conduce. Esto generalmente no lleva mayores alteraciones, pero empieza a complicarse cuando empieza a haber el tipo 2, en el cual puede haber conducción, por ejemplo, 2-1, en la cual nosotros podemos ver que existen dos ondas P y existe una que no conduce. Esta generalmente trae problemas y tenemos que tratarla. Y sin duda el bloqueo de tercer grado, el cual realmente existe una disociación total entre las aurículas y los ventrículos, razón por la cual esos pacientes deben ser abordados inmediatamente. Con respecto a los algoritmos de manejo, miren, ya ustedes han hablado en este congreso de varios algoritmos, pero vamos a puntualizar algunas cosas. Primero, cuando tenemos taquicardias, aquí fue un errorcito, no son taquicardias ventriculares, son supraventriculares. Cuando tenemos taquicardias supraventriculares, las cuales tienen generalmente QRS estrecho, tenemos que ver primero si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica o no. Todo paciente con una taquicardia con inestabilidad hemodinámica inmediatamente, o cardioversión eléctrica o desfibrilación inmediatamente, eso no se discute. Ahora, si no está inestable hemodinámicamente, dígase, no está hipotenso, no tiene pulso, no está con alteración del estado de la conciencia, nosotros podemos entonces utilizar algunas maniobras en estos pacientes para tratar de revertir la taquicardia, en algunos casos sin necesidad de uso de medicamentos. Entre las maniobras vagales, una de las más interesantes tiene que ver con esto, que es la maniobra de Valsalva, la maniobra de Valsalva modificada. La maniobra de Valsalva modificada consiste en hacer que un paciente empuje o sople a través de una jeringa con un émbolo de 10 cc fuerte durante unos 15 segundos y se les realiza la siguiente maniobra. Esto hace que se bloquee de forma transitoria el nodo AB, lo cual, si la taquicardia es una taquicardia por entrada nodal o de entrada B, se va a bloquear la taquicardia, como ven aquí, y entonces la misma se va a desaparecer. Otra de las maniobras vagales que nosotros podemos utilizar está también el uso del masaje carotidio, el cual debe de hacerse no en pacientes mayores de 65 o 70 años por riesgo de tener placas. Este generalmente se hace a nivel de las carótidas, de ambos lados, no al mismo tiempo, no más de 5 a 10 segundos y sin mucha presión para no causar hipoperfusión cerebral. Y en algunos pacientes puede ayudar a disminuir o romper la arritmia. En caso de que estas maniobras no funcionen, podemos utilizar, por ejemplo, adenosina, la cual, dependiendo si responden o no, bueno, si el paciente responde al uso de adenosina, sabemos que tenía una taquicardia que su mecanismo tenía que ver con el nodo B. En caso de que no funcione, podemos valorar verapamilodiltiazem o el uso de betabloqueantes endovenosos también. Y si no responde, cardioversión eléctrica sincronizada. En el caso de que esté preexcitado, podemos utilizar cardioversión eléctrica sincronizada o utilizar flecainida, propafenona o ibutilide o propionamida. En el caso de las taquicardias ventriculares, generalmente el manejo va a depender de muchos factores. Eso ya ustedes lo van a ver cuando sigan viendo lo de la ACLS, pero básicamente lo que tenemos que establecer es inestabilidad hemodinámica. El paciente no está estable hemodinámicamente, es monomórfica. Bueno, es un shock sincronizado. Paciente polimórfico, fibrilación ventricular, desfibrilar. El paciente está estable, bueno, tenemos que valorar si es monomórfico y podemos valorar monomórfico, polimórfico, si tiene o no el QT prolongado. Bueno, podemos utilizar, en caso de QT prolongado, magnesio endovenoso. También, si es polimórfica, en algunos casos pudiéramos valorar el uso de betabloqueante, lidocaína, por última opción amiodarona. Y en el caso de las bradiarritmias, ya para concluir, tenemos que las bradiarritmias van a depender también de los síntomas. Si el paciente tiene una bradicardia, tenemos que, además de hacer el examen físico, el electrocardiograma, etcétera, ver si presenta causas reversibles o no, porque a veces responden a medicamentos y otros a otras circunstancias, como hidroelectrolíticas, etcétera. ¿Tiene síntomas moderados? No, pues evalúelo y obsérvelo. ¿Tiene síntomas moderados? Puede usar atropina. Pregunte, ¿tiene toxicidad por fármacos? Sí. Beta bloqueantes, usar glucagón. Calcio antagonistas, usar calcio endovenoso. Digoxina, anticuerpos antidigoxina. Valorar en estas dos el uso de insulina a altas dosis. ¿Los síntomas continúan? Bueno, si los síntomas continúan, pues entonces vamos al algoritmo de
de estimulación. En caso de que, por ejemplo, esté hemodinámicamente inestable y de ahí pasamos de ahí para acá, tenemos entonces que podemos utilizar tanto marcapasos externos, parches, así como también al final utilizar un marcapaso transvenoso provisional si en caso que el paciente no remita, o llevarlo ya a electrofisiología para que se le coloque su marcapaso. Ahora bien, estas son básicamente las drogas que utilizamos y estas son las dosis en dado caso. Y ya se ha acabado mi tiempo. Quiero dar las gracias por la oportunidad que se me ha dado. Este es el centro en donde yo trabajo en Santo Domingo, en República Dominicana, se llama CEDIMAT, los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Teleconferencias, en donde soy cardiólogo clínico, y es el centro cardiovascular más grande de mi país y también sirve como de referencia a toda el área del Caribe. También tenemos un buen sistema un buen servicio de cirugía cardiovascular pediátrica única en mi país y quiero invitarles también a que si en algún momento pueden visitar mi país y disfrutar de sus bellezas, así como también lo hice con el de ustedes cuando pude ir a Cartagena hace un año. Realmente yo sé que van a salir muy felices y muy contentos de mi país. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que la conferencia haya sido de su agrado.